gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Y continuamos con nuestro estudio sobre la secta de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, y ya estamos en nuestro tema número 9 de esta enseñanza sobre los testigos de Jehová. ¿Cómo se titula, hermano Cheo? La inmortalidad del alma. No es que ellos crean en la inmortalidad del alma, ellos no creen, pero lo que vamos a hablar es qué piensan ellos de esta doctrina, en la cual nosotros sí creemos. Nosotros sí creemos por la Escritura que tenemos un alma que trasciende la muerte, que la muerte no es el fin, pero ellos no creen en eso. Adelante, amor, por favor. Los testigos de Jehová no creen que los humanos tengan una naturaleza inmaterial. El alma es simplemente la fuerza vital dentro de una persona. Al morir, esa fuerza vital abandona el cuerpo. Básicamente, tú y yo somos como gatos o perros. El gato se muere y se acabó todo. O como dice un cuento, había un perro que se llamaba Chiste, se murió el perro y se acabó el chiste. Se muere el perro y se acabó todo. Se muere el gato, se acaba todo. Se muere el periquito, la paloma y se acabó. Y ellos dicen, lo mismo pasa con el ser humano. ¿Será o no será? Bueno, vamos a ver entonces, ¿de dónde sacaron ellos eso? Porque de alguna parte lo sacaron. Y sí tienen bases bíblicas, pero son textos interpretados de forma incorrecta, mal interpretados, empezando por Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir presentando el argumento que ellos utilizan y de una vez lo vamos a ir refutando con la misma escritura. Son varios textos, entonces lo que vamos a hacer es presentar primero el argumento e inmediatamente a refutarlo, ¿sí? Porque cada texto tiene su forma de interpretar, entonces no podemos hacer como en ocasiones anteriores donde presentábamos todos los argumentos y después lo que la Biblia enseña, porque cada texto que ellos usan tiene su propia interpretación. Entonces lo más correcto, lo más sano es el texto que ellos usan y de una vez lo interpretamos correctamente y lo interpretamos también a la luz de todo el resto del consejo de Dios, pasajes que toquen de manera paralela el mismo tema, ¿sí? Entonces empezamos por Génesis 2.7. ¿Qué dice Génesis 2.7? La Biblia más rápida del oeste. John, Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Qué hizo? Sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces ellos dicen que ese aliento de vida que Dios sopló en el hombre, ¿sí?, fue que el espíritu que Dios puso en el hombre. Nosotros creemos eso. Dios hizo al hombre del polvo, hizo un muñequito y sopló en él su aliento de vida. Ya hemos visto en ocasiones anteriores que la palabra soplo allí es la palabra espíritu, ruaj. La palabra hebrea ruaj significa viento, soplo o espíritu. Y dice que vino el hombre a ser, fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. La palabra allí que aparece por ser o alma en otras traducciones es la palabra hebrea. Ya les digo la palabra hebrea porque se me nefesh, ahora sí, venía repitiéndola todo el día y preciso ahorita, nefesh. Nefesh es traducida como alma, pero ellos dicen, o sea, también es utilizada para referirse a todo el ser del hombre. Por eso en esta traducción Reina Valera dice, fue un ser viviente o un alma. Entonces lo que ellos dicen es, mire que el texto no dice que el hombre vino a tener un alma viviente, sino que el hombre fue un ser viviente. Entonces, cuando el hombre muere, pues muere el alma, porque es el fin del ser. La muerte es el fin del ser. Muere el alma, muere el hombre, muere el cuerpo, pues muere el alma. Pero Génesis 2.7
aunque no dice que el hombre tiene alma, sino que el hombre es un alma, tampoco niega la existencia del alma como la parte inmaterial del hombre o como su parte espiritual, no la niega. Lo único que está diciendo es afirmando que cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre fue un ser viviente con un alma viviente. Nosotros muchas veces utilizamos la palabra alma para referirnos a lo que es el hombre. Nosotros decimos, orémosle a Dios para que salve nuestras almas. ¿Nos estamos refiriendo solamente al alma? Porque Dios cuando salva el alma y salva el cuerpo. Nuestro cuerpo se santifica para Dios y cuando Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado. No es que solamente salva el alma y el cuerpo, como creían los griegos en su dualismo platónico, que ya voy a hablar un poco de eso, que el cuerpo solamente era la cárcel del alma. O sea, este cuerpo es una maldición, esto es guacalafuche, esto es una porquería. Lo que vale es el alma, ¿no? Este cuerpo es de Dios también, Dios lo creó y el propósito de Dios es que nosotros santifiquemos también nuestro cuerpo, aunque este cuerpo va a ser destruido con la muerte, está siendo destruido todos los días con las enfermedades, la edad, el paso del tiempo, pero Dios también salva este cuerpo porque este cuerpo es la semilla para el cuerpo glorificado que vamos a tener cuando Cristo venga. Y en el Antiguo Testamento no se dan muchos detalles. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. En Génesis 2:7 nos dice, el hombre es un alma viviente, pero a medida que va desarrollándose la revelación, nos vamos dando cuenta que hay una diferencia entre el alma y el cuerpo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué textos de la Escritura nos dan más claridad para interpretar Génesis 2:7? Génesis 35:18. Génesis 35:18, por favor. Voy a tratar de terminar este tema hoy. Voy a tratar, no lo prometo porque después termino como los políticos. Se prometen y no cumplen. Pero mi deseo es terminar hoy este tema para avanzar. Génesis 35:18 dice, hablando de la muerte de Raquel, la mamá de José y de Benjamín, esposa de Jacob. La mujer amada de Jacob, cuando tuvo a Benjamín, se murió, cuando dio a luz. Dice, versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, y así murió Raquel. ¿Cómo murió Raquel? Cuando se le salió, ¿qué? El alma. Ahí no dice que murió el alma. De hecho, el autor de la escritura, Moisés, si el alma hubiera muerto, pues no tendría que haberlo mencionado. No tendría que haberlo mencionado. Solamente tenía que haber dicho que ella murió. Que ella murió. Pero él está utilizando dos maneras de relatar la muerte de Raquel. Una, que murió. Y así murió Raquel. Y otra, se le salió el alma. Se le salió el alma. Si el alma muere, pues ¿cómo va a salir? ¿Sí o no? No tendría sentido decir que el alma salió cuando el alma muere, según los testigos de Jehová. No, el alma no muere, muere el cuerpo, pero el alma sigue viva. El alma se salió. Y cuando el alma sale, pues quiere decir que ya perdemos la vida en este orden de cosas. Cuando hablo de este orden de cosas, estoy hablando de, como dice Eclesiastés, lo que sucede debajo del sol en este mundo. Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, a los que matan el cuerpo. ¿Pero qué? Mas el alma no puede matar, que está hablando nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, y Él aquí está haciendo una diferencia entre el cuerpo y el alma, que una cosa es matar el cuerpo, destruir el cuerpo, quitarle la vida al cuerpo, y otra muy diferente, destruir el alma. Porque en ese caso no tendría sentido, si los testigos de Jehová tuviesen razón, no habría ningún sentido en decir, pues, no le teman a los que matan el cuerpo, téngale miedo al que mata el alma. Pero Señor, ¿por qué? Si es lo mismo, el que mata el cuerpo mata el alma. No tiene sentido lo que estás diciendo, Jesús. Cuando muere el cuerpo, muere el alma, dicen los testigos de Jehová. Pero Jesús dice, no,
Un ladrón te puede matar el cuerpo. No le temas. Hay uno que puede, sigamos, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay dos cosas diferentes que Dios va a destruir en el infierno: el alma y el cuerpo. No está diciendo el alma o el cuerpo. ¿Sí es la diferencia? Bueno, téngale miedo al que puede destruir el alma o el cuerpo. No, el alma y son dos cosas diferentes, pero que están conectadas allí. En la condenación eterna, cuando Cristo venga en la resurrección y venga a juzgar a los hombres, los incrédulos van a ir en cuerpo y en almas al infierno por toda la eternidad. Entonces Jesús hubiera estado completamente equivocado si lo que los testigos de Jehová afirman es veraz. Filipenses 1:23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Está después de Efesios. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, de morir, y estar con Cristo. Pablo está diciendo que morir y estar con Cristo son dos eventos que están relacionados. En el caso de él, como un apóstol de Jesucristo, como un hijo de Dios, como un siervo de Jesucristo, él estaba seguro que al morir no iba a dejar de existir, sino que al morir él iba a estar en la presencia de Dios inmediatamente después de que muriera. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él decía, es necesario que yo esté aquí predicando el evangelio, pero por mí fuera, yo me moriría, porque quiero estar en la presencia de Dios. Estoy aquí por necesidad, pero mi deseo es morirme para irme a estar en la presencia de Cristo. Entonces Pablo, si los testigos de Jehová tienen razón, Pablo hubiera estado equivocado al haber dicho esto, y Pablo hubiera dicho, bueno, pues si me muero o no me muero, pues igual, porque si me muero dejo de existir. Los testigos de Jehová creen que cuando el hombre muere, no importa si es creyente o incrédulo, no importa si es de los 144,000 o de la muchedumbre o es de los incrédulos, todo el mundo deja de existir. Y ya voy a explicar más adelante. Los creyentes, los de la organización de la Watchtower también, sí, todos dejan de existir. El alma muere también, deja de existir. Pero ya les voy a explicar un poquito. En el siguiente texto que vamos no en este, sino que el próximo texto que ellos utilizan para afirmarlo. Santiago 2:26, Santiago capítulo 2, versículo 26, hablando Santiago de la fe, así de la misma, como la fe sin obras es muerta, pero utiliza una analogía. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es la muerte? La ausencia del espíritu en el cuerpo, espíritu o alma. Él no está diciendo que la muerte es la muerte del espíritu, ¿no? Cuando exactamente lo que sucedió con Raquel, cuando se sale su alma, pues ¿qué pasa? Raquel muere. Cuando el cuerpo pierde su espíritu, pues ¿qué pasa? Estamos muertos. Y él utiliza esta figura para mencionar lo mismo de la fe. La fe sin obras está muerta. ¿Qué es la muerte? Cuando el espíritu sale del cuerpo. No cuando el cuerpo muere y se acabó todo y dejó de existir el alma también, como afirman los testigos de Jehová. Siguiente versículo que utilizan los testigos de Jehová para fundamentar esta enseñanza de la mortalidad del alma. Mortalidad. Ellos creen que el alma muere. Ezequiel 18, versículos 4 y 20. Ezequiel 18. Ezequiel está después de Jeremías. Ezequiel 18, versículos 4, y después damos un saltito al 20.
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el versículo 20 dice algo exactamente igual y lo complementa. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío está sobre él. ¿Sí ven? El alma muere, porque el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. La que no peca también. ¿Sí o no? ¿O todos no mueren? Si lo que ellos dicen es cierto, de que la muerte es el fin de todo, pues acá el Señor le falta un pedazo. No solamente el alma que peca muere, todos mueren, todos, justos e injustos, buenos y malos, ricos y pobres, grandes, chiquitos. Pero acá dice que el alma que pecare, esa morirá. Y el tema de Ezequiel, o el tema de Dios aquí a través del profeta Ezequiel, no es hacer una diferencia entre la muerte del cuerpo y la muerte del alma, no. El tema de Ezequiel aquí es aclarar una creencia a los judíos, porque ellos entendían que si el padre pecaba, lo que hoy en las iglesias carismáticas y modernas se llaman maldiciones generacionales. ¿Se acuerdan toda esa parafernalia? De que, no, yo soy marihuanero. ¿Por qué? Porque cargo la maldición generacional de mi papá. No, hermano, usted es marihuanero porque le gusta la marihuana. Es que a mí me gusta ir donde las fufas, porque mi papá le gustaba ir donde las fufas, y mi abuelo también, y la maldición ahí, pero lo que necesito es una liberación. No, tú lo que necesitas es conocer a Cristo. Eres un adúltero y fornicario. No, yo soy cleptómano, porque ahora el robo se le llama cleptomanía, ¿no? Yo veo un billete por ahí, lo agarro, veo una cartera, veo que el hermano Cheo deja el bolso abierto. Hermano, no sé por qué no trae bolso. Veo el hermano Cheo deja el bolso abierto y meto la mano y ahora que agarro. Y no es que es una maldición generacional. Mi papá era ladrón y mi tatarabuelo era ladrón. Entonces yo estoy poseído ahí por un espíritu de hurto. Y yo no puedo ver algo porque me lo quiero llevar. No, no es ninguna maldición generacional. Eres un ratero ladrón. Arrepiéntete. No, es que tienes que venir al culto de liberación y te pelamos como una cebolla, porque se usa la analogía de la cebolla. No, es que eso es como una cebolla. Usted lo agarran la primera y le quitan la cáscara. Y después lo van pelando. Claro, lo van pelando, pero el bolsillo, hermano, porque no es gratis. Un retiro, 2 retiros, 3 retiros y la misma cosa. El mismo ladrón, el mismo fornicario, el mismo adulto, el mismo marihuanero. Fácil. El Señor dice, y conoceré la verdad, y la verdad os será libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué necesita el ladrón para dejar de ser ladrón? Conocer a Cristo. ¿Qué necesita el marihuanero para dejar la marihuana, cocaína, bazuco, lo que ustedes quieran? Conocer a Cristo. No, es que yo soy borracho y yo el sábado me pagan el sueldo y me emborracho, y después voy y le pego a mi mujer y me hago el loco y me gasto el sueldo en trago. Es que yo estoy atado por un espíritu de borrachera. No, eres un irresponsable, sinvergüenza, borracho, alcohólico, pecador. Y entonces, ¿cómo me quito pídale a Dios que le quite la cerveza? Claro, se va a ir sobrio al infierno. No, arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesucristo. Pídele que sea tu Señor y Salvador, que te salve de la condenación eterna y te hará libre de la cerveza. Y no solo de la cerveza, sino de la esclavitud del pecado. Porque es que Jesús no vino aquí a quitar vicios. Jesús fue a salvarnos de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado de Satanás. Y como consecuencia, el que es libre del pecado, que tiene al Espíritu Santo, cuyo Señor es Jesús, pues ya no quiere tomar. Porque tiene una nueva naturaleza, no necesita ir al retiro 1, retiro 2, retiro 3, cartilla de liberación 1, manual para desendemoniarse. No, nada de esas cosas, puras tonterías. Fantasías animadas de ayer y de hoy. Entonces lo que Dios quería aclarar a través de Ezequiel era eso. Ellos decían, los padres comen las uvas ácidas y a los hijos se les destiemplan los dientes. Es decir, los hijos sufren las consecuencias del pecado de los papás. Y el país, Dios dice, no, cada quien va a pagar por su pecado. El alma que pecare, y se refiere al hombre, esa morirá.
Pero lo que está diciendo es que el ser, cada persona que peca contra Dios tiene que responder de manera individual. Ahí no está diciendo es que, no, bueno, cuando tú mueras, tu alma se va a morir. Ese no es el tema de Dios en Ezequiel. De hecho, para los judíos, la muerte, más que perder la vida, ¿sí?, apuntaba a la separación de Dios, a estar separado o excluido del pacto de Dios. Igual para nosotros, cuando Dios le dice a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Pues Dios no cumplió su promesa. Según los testigos de Jehová, no la cumplió. Dios es un mentiroso de talla mundial. Dijo una mentira estratosférica porque le dijo a Adán y Eva, comes del árbol y vais a morir. Pregunta, ¿murieron? No, siguieron vivos. ¿A qué se refería Dios entonces? A la muerte del alma, a la muerte del alma. ¿Cómo murieron Adán y Eva? Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual. Ellos siguieron vivos físicamente, pero espiritualmente murieron porque el pecado rompió la relación que el hombre tenía con Dios. El pecado construyó un muro gigantesco que el hombre no podía escalar. El pecado abrió un abismo que el hombre nunca podría cruzar. El pecado mató espiritualmente al hombre. Y esto es lo que significa muerte en el contexto de las Escrituras. Separación, en este caso, de Dios. La palabra muerte es, el significado literal de muerte es separación. ¿Qué? Defina muerte. Muerte es cuando uno está que se muere y hace así, saca la lengua. No, muerte es separación. Cuando morimos, nosotros los creyentes creemos, valga la redundancia, que se separa nuestra parte inmaterial, llámenla espíritu o alma, del cuerpo. Hay separación. En el contexto de las Escrituras, en cuanto a la relación con Dios o en cuanto al pacto con Dios, muerte significa separación de Dios, y que es la peor muerte, porque uno puede estar vivo, pero muerto espiritualmente. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. ¿Cómo interpreta un testigo de Jehová este texto? Hombre, yo estoy vivo físicamente, entonces también mi alma tiene que estar viva, porque cuando me muero, mi alma muere. Y Pablo dice, no, tú estás vivo, pero tu alma está muerta. Ellos dicen, no, el alma muere cuando uno se muere. Pablo dice, no, el alma está muerta de nacimiento, por defecto, porque venimos muertos a este mundo espiritualmente. Entonces morir más que hablar de la muerte física, por eso digo, Dios se equivocó, porque todos morimos. El pueblo del pacto moría, Abraham murió, Isaac, Adán, Eva, Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, David, Salomón, todos los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento murieron. Y el texto dice, el alma que pecare morirá. Entonces, según los testigos de Jehová, estas personas no tenían que haber muerto, porque fueron creyentes, no, es que está hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Entonces vamos ahora con la escritura a apoyar nuestra creencia. Mateo 25:46. Mateo 25:46, el juicio de las naciones. Están los cabritos a la derecha y los cabritos a la izquierda. Por eso ustedes ya saben, ¿no? Lo que pasa con la izquierda, ¿no? Y las ovejas a la derecha. E irán estos, hablando de los cabritos, al castigo que eterno, y los justos a la vida eterna. Pero si la muerte es el fin, ¿de qué castigo me está hablando Jesús? Los testigos de Jehová dicen, y me voy a adelantar un poco, ellos dicen, los incrédulos son exterminados, aniquilados. Y los creyentes, los 144,000, porque primero eran 144,000 y como se creció
Llegaron 144.000 y después se convirtió uno más, 144.001. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Charles Russell dijo que eran 144.000, se nos dañó la doctrina. Entonces Joseph Rutherford dijo, no, pues ese uno, esa ovejita más, es el creyente de segunda categoría, la muchedumbre. Bueno, ¿y ahora qué nos inventamos? Bueno, los 144.000 van a estar con Cristo reinando y la muchedumbre van a ser nuestros esclavos. Y o sea que después del 144.001, 144.002, 144.003, de ahí en adelante todos vamos a hacer, si estuviéramos dentro de la organización, vamos a lavarle, a lustrarle las botas a Charles Russell. O sea, si yo estuviera allá, me encantaría lavarle los calzoncillos a Charles Russell, pues porque voy a ser siervo y pues qué honor, el mayor honor sería servirle al fundador de la secta, ¿cierto? Ay, no, a mí me encantaría servirle el agua a Charles Russell, así como algunos, no, que viene el apóstol, ay, el apóstol, vamos a darle, ay, eso es un honor tan grande. Bueno, no, hermanos, no. Los justos van a ir aquí a la vida eterna y los malos, los incrédulos, al castigo eterno. Entonces los testigos de Jehová dicen, los justos mueren igual que los malos, son destruidas sus almas. Pero la diferencia es que, y yo lo interpreto así en un lenguaje más tecnológico moderno, Dios tiene una base de datos en los cielos y allá están escritos los nombres en la base de datos de todos los que están en la organización. Charles Russell, Joseph Rutherford y todos sus amigos. Están escritos allá, pero no existen. Así como cuando uno formatea un disco duro. Cuando uno formatea un disco duro, la información no se borra. No se borra, no desaparece del todo, está inactiva, está casi muerta, pero existen programas para recuperar la información. Ellos no existen, pero ahí están los nombres, en la memoria de Dios. Ellos dicen, en la memoria de Dios, yo digo base de datos. En la memoria de Dios están los nombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo venga, pues ya dijeron que venía en el 1919 y no vino, ¿cierto? Bueno, pero algún día va a venir. Cuando Cristo venga, que nosotros creemos en la venida de Cristo física, visible, cuando Cristo venga, entonces lo que Dios va a hacer es restaurar esos archivos. Va a restaurar esos archivos, así como cuando uno hace una mala instalación de Windows. Ay, no me gustó. Bueno, restáurela, hermano. Entonces, se vuelve todo el proceso para atrás y vuelve y restaura los archivos. A veces se dañan, ¿no? A veces, uno que otro archivo se daña, pero entonces lo que Dios hace es restaurar esos archivos que Él borró. No, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Dios tiene una base de datos donde están escritos los que pertenecen a la organización y los demás los acabó, como cuando se quema un papel. De hecho, que a los creyentes también los quema como se quema un papel, pero Él tiene ahí la lista de los creyentes y dice, bueno, vamos a volverlos a crear. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros, después de esta muerte, como dijo Pablo, si somos creyentes, estaremos con Cristo. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Señor, acuérdate de mí, dijo el ladrón, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, no, mi hijo, eso está como difícil, porque tú no sabes algo, amigo. Muerto el perro, muerta la chanda. Te morís y se acabó todo. ¿Sí o no? Espérate a la resurrección. Cuando yo vuelva, te voy a restaurar. Voy a restaurar el archivo que borré. No, hermano, Jesús le dijo, hoy. Y no estaba hablando en metáforas, ni en alegorías, ni en parábolas. Le estaba hablando claritico y raspado. Hoy mismo, no mañana, no pasado mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí está claro, hermano. Y el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver, porque tiene un prejuicio muy grande. Apocalipsis 20:10. Por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuánto? Los siglos de los siglos. Ahora demos un saltito, ¿cierto? Bueno, sigamos la lectura para meterles miedo. El Apocalipsis, yo leo el Apocalipsis, hermano, a mí me da miedo, meterme en las piernas, empiezo a ver visiones y, bueno, a ver si les da miedo a algunos. De pronto si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, pues a punta de miedo tal vez le den ganas de arrepentirse. Y si todos se han arrepentido de sus pecados, amén. Que esto nos lleve a vivir vidas más santas delante de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Nadie se va a poder esconder de Dios, hermanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños no está hablando de estatura, está hablando de toda clase de personas, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué? La muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte eterna. Oído, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el Señor lo quemó. Sí, lo va a quemar, pero por la eternidad. Fue lanzado al lago de fuego. ¿Fue aniquilado? No fue aniquilado, porque el versículo 10 nos dice en qué consiste ese lago de fuego. El versículo 10 nos dice, el lago de fuego, sí, candela, y entonces Dios con candela los acabó y se desaparecieron. No, el versículo 10 nos dice que el diablo, el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego, al mismo lago de fuego, el versículo 14 y el 15, y fueron atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este tema tiene mucho que ver con el que sigue, el del infierno. Y pues ahí voy a estar como adelantándome en algunos casos. Es por los siglos de los siglos. No hay destrucción del alma como que la alma dejó de existir. No deja de existir. El alma es inmortal para condenación o para bendición perpetua. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Eclesiastés 9, versículos 5 y 10, y creo que con este vamos a acabar porque el tiempo es nuestro enemigo. Eclesiastés 9, versículos 5 y 10, está después de Proverbios. Eclesiastés 9, versículos 5 y 10. Eclesiastés 9, 5 y 10. ¿Ya lo tienen? Ya lo vi. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sí ven? Ahí dice, los muertos no saben nada, porque dejaron de existir. Bueno, primero el versículo no dice eso. El versículo no dice que dejaron de existir, ¿cierto? No, pero lo sugiere. Bueno, vamos a ver. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sí, ven, miren, no hay existencia, se acabó todo. Bueno, vamos a ver cómo interpretamos este versículo. Resulta, pasa y acontece que la Biblia, lo repito por enésima vez, no es un libro de citas. No es un libro que yo abro y digo, bueno, aunque hay algunas, sobre todo los Nuevos Testamentos, en la parte de atrás dicen, cuando te sientas enfermo, entonces usted lea, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Por ejemplo. Cuando te sientas solo, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y pensamos que no, la Biblia no es un libro de cita, la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos, la Biblia fue escrita así, vulgarmente hablando, de chorizo. Entonces ellos se sentaron a escribir, terminaron. Pero posteriormente, recientemente, ¿sí? Se hizo la separación en capítulos y en versículos para que nosotros tuviéramos la facilidad de encontrar algo, porque entonces... Bueno, hermano, ¿dónde está eso? En Isaías. Bueno, pero ¿qué parte? Búsquelo ahí.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y eso dónde está? En el Evangelio de Juan. ¿En qué parte? Búsquelo, al comienzo. ¿No? Entonces, con el uso de los capítulos y versículos se facilita la búsqueda. Pero cuando Salomón escribió Eclesiastés, él escribió el capítulo 9 y era parte de un relato o de una idea o de una tesis. ¿Cuál es la tesis de Salomón aquí? Lo que sucede debajo del sol. Versículo 11, me volví y vi debajo del sol. Versículo 13, también vi esta sabiduría debajo del sol. O sea, él está hablando de lo que sucede en esta vida. Versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Él está hablando, por eso es que tenemos que leer el texto en su contexto para saber de qué está hablando el autor. Aquí la idea de Salomón no es decir, no, en el más allá la gente se desapareció. No, él está hablando de cosas que él ve que suceden en esta vida, que para él son una desgracia, o son vanidad, o son una pérdida de tiempo, o son parte de los sufrimientos del hombre. Ese es el tema de Salomón. Entonces cuando él en versículos como el 5 habla de que, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿sí? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Pero leamos el 6, no podemos leer el versículo 5 y tirar a la basura el resto, porque el versículo 5 satisface mi tesis. No, leamos el 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice Salomón? Los que mueren ya no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. El punto de Salomón es que el muerto al hoyo y el vivo al baile, como dice el dicho. El que se murió ya no tiene nada que ver con nosotros. Él no está diciendo que el que se murió dejó de existir. Lo que está diciendo es que no hay manera de saber lo que pasa más allá y que tenemos que preocuparnos por lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Él está hablando desde la perspectiva de alguien que está analizando esta vida. Y él está diciendo, es mejor estar vivo que estar muerto. Porque lo que el muerto hace no tiene nada que ver con esta vida. Sus pensamientos, lo que saben, su memoria, su trabajo, ese es el punto de Salomón. No está hablando de la vida espiritual, es de la vida eterna, está hablando de la vida terrenal. No está haciendo una descripción de la vida en el más allá, porque él no sabe. Él habla de esta vida. Yo veo algo debajo del sol y los muertos no tienen nada que ver con lo que sucede debajo del sol. Ah, entonces sí sirve leer el contexto. Pero si no lee el versículo 1, dice, bueno, ahí dice que no, que ya se exterminaron. No, hermano, hay que leer el texto completo. Entonces, el versículo 6 nos aclara la idea, ¿cierto? Nos da luz, porque ya no tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Yo qué voy a saber qué está haciendo mi abuela en este momento? Y lo que ella haga o deje de hacer no tiene nada que ver con esta vida. Y a ella tampoco le importa ya esta vida. A ella no le afecta si Álvaro Uribe de manera injusta lo condenaron. Ella está por allá, ella no sabe lo que sucede. Eso no es como nos muestran en las películas que los muertos están allá en una nube mirando para acá, o en el infierno con una pantalla así como el televisor mirando lo que sucede aquí. No, ellos no saben lo que sucede acá, nosotros no sabemos lo que sucede allá, ni nos importa, ni a ellos les importa acá. El que está en el infierno está comiendo candela, sufriendo el tormento, y el que está en el paraíso está en la presencia de Dios siendo consolado, esperando la resurrección. Pero de ninguna manera dice el texto que el alma es destruida. Lucas 16, 19 al 31, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Ustedes conocen la historia, el rico y Lázaro. Y el Señor, como buen judío, porque más adelante vamos a ver el punto de la palabra nefesh, ¿sí? Que es la palabra hebrea para alma. Voy a adelantar un poco. Los testigos de Jehová dicen, no, es que en la cultura judía ellos no creían en la naturaleza
bipartita o tripartita del hombre. Ellos creían que el hombre solamente era eso, el ser. Y que cuando moría el hombre, moría el alma, porque el hombre era eso, el ser. Nefesh significa el ser. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice alma, en realidad está hablando de todo el ser. Ya les dije que la revelación de la Escritura es progresiva. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace el Nuevo Testamento en relación al Antiguo? Nos explica el Antiguo Testamento. Si tuviéramos solo el Antiguo Testamento, tendríamos una revelación ¿qué? Incompleta. Pero el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Y Jesús, aún viviendo en el Antiguo Testamento, porque aunque los evangelios están en el Nuevo Testamento, en realidad los evangelios históricamente hablando o cronológicamente hablando, están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se inaugura con la muerte de Jesucristo, cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí se inaugura el nuevo pacto. Pero Jesús vivió en el antiguo pacto. Por eso cumplió la ley. Usted dice que no tenemos que cumplir la ley. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Tenemos que cumplir la ley. Por eso somos cristianos. La ley es de Dios. Pero eso es otro tema. Entonces el Señor, como buen judío, si Él creyera, como dicen los testigos de Jehová, que el alma es todo el ser del hombre y que cuando el hombre muere se acabó todo, muerto el perro, muerta la chanda, entonces, ¿qué pasó acá con el rico y Lázaro? Ustedes leen la historia y la conocen. Había dos hombres, uno rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico esperando a ver si le aventaban un pedazo de pan y tenía llagas en su cuerpo y los perros lamían sus llagas. Murió el rico y el rico hacía banquetes todos los días con gran esplendidez y se gastaba todo el dinero del mundo porque era muy rico. Y cuando mueren los dos, pues Lázaro se acabó todo, ¿sí o no? Murió Lázaro y exterminio. Pero claro, Dios tenía la dirección ahí en el disco duro para volver a encontrar a Lázaro otra vez con la resurrección. Y al rico sí lo borró definitivamente, formateó eliminó ese archivo, ¿cierto? Clic derecho, eliminar. Pero si usted le dan eliminar solo, lo manda a la papelera reciclaje, tienen que darle shift, presiona la tecla shift, eliminar y lo borra definitivamente. Eso fue lo que hizo Dios con el rico. No, murieron los dos, Lázaro fue al seno de Abraham, que para los judíos era el paraíso. Abraham el padre de la fe, Abraham el padre de los judíos, el judío por excelencia. Para ellos el seno de Abraham era el paraíso. Y el rico fue a donde al Hades, que es la traducción de la palabra Seol, que dependiendo del contexto se interpreta. A veces es el otro mundo, el lugar de los muertos, y según el contexto es el infierno. En este caso, como Jesús está haciendo una diferencia entre el lugar a donde van los justos y lo contrapone con el Hades, pues lógicamente entendemos que el Hades es el infierno. No utiliza la palabra Tartarus ni Gehenna, pero allí la palabra Hades se traduce por infierno porque el contexto así lo sugiere. ¿Fueron exterminados? No. ¿A dónde fueron? El justo al paraíso, a donde Jesús le prometió al ladrón que iba a estar con él. Y el rico al infierno. Y ustedes leen, él dice, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y me ponga el dedo en la lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y eso nos habla de muchas cosas. Si ustedes analizan el texto, el rico tenía memoria, tenía recuerdos, tenía afectos, tenía sentimientos, tenía emociones, sentía el dolor. Pero es que es que eso es una parábola. Pues claro, es una parábola. Entonces no es cierto. ¿Cómo? Entonces cuando el Señor dice
que en Mateo 13 el sembrador salió a sembrar, no existen las semillas y no existen los sembradores porque es una parábola. Cuando el Señor dice que el reino de los cielos es como una mujer que tenía una moneda y se le perdió, es una parábola. Entonces, como es una parábola, no existen las mujeres y no existen las monedas. ¿Sí me entienden el punto? Que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es una parábola. Entonces, como es una parábola, no existen las semillas ni existe la mostaza. No, hombre, las parábolas utilizan elementos reales para enseñarnos verdades espirituales. Y cuando Jesús está hablando del seno de Abraham es porque realmente el seno de Abraham existía, y cuando está hablando del Hades, del infierno, es porque realmente el infierno existía. Para enseñar una verdad espiritual, ¿cuál es la verdad espiritual? No confíes en ti mismo, porque él dice, a unos que confiaban, el texto comienza, a unos que confiaban mucho en sí mismos como justos, les refirió esta parábola. ¿Cuál es la verdad espiritual? No te la creas, no te creas. Porque los judíos creían que una persona rica era una persona bendecida por Dios. Rico, no, eso es un bendecido. Igual que en ciertas congregaciones, ¿no? Que, el rico uy, qué bendecido de Dios. Yo me acuerdo que cuando veían el sobre de los diezmos, ¡ay, bendecido de Dios! Y si la plata es robada, si es de un torcido, si es de fraude, si yo vendo vicio, ¿cierto? Uy, hermano, como diezma, bendecido del Señor. Y si yo lo que hago es trafico con sustancias químicas. Pero los judíos tenían la misma creencia. Ellos veían a un rico y decían, este es un hombre bendecido de Dios. Y por eso Jesús utiliza como ejemplo al rico. ¿Ustedes creen que los que tienen riqueza, según su perspectiva, bendecidos de Dios, van a estar allá? No. Y cuando veían a una persona como Lázaro, le decían, ese es un maldito. Eso es que la ira de Dios está sobre él. El mendigo lleno de llagas, y los perros lamían sus llagas. Los perros para los judíos no eran como los perros nuestros. La mascotica, cuchi, cuchi, cuchi. No, los perros de los que hablan los judíos eran esos animales callejeros, salvajes, eran inmundos para el judío. Es decir, Jesús le está diciendo, ustedes consideran el mejor creyente según ustedes, y les pongo acá el peor personaje según ustedes, que hasta los animales inmundos le lamían las llagas. Pues, ¿cómo les parece que ese va a ir al cielo antes que ustedes? Y también lo ratifica en otro texto donde dice, los publicanos y las rameras y los publicanos van delante al reino de los cielos, antes que vosotros. Ese es el punto de Jesús. Pero está utilizando elementos de la realidad para dar su enseñanza. Entonces, el hecho de que sea una parábola no quita que sea cierto. ¿Ven? Que es una parábola, es una historia ficticia que utiliza elementos de la realidad para dar a conocer verdades espirituales. La mostaza es real, el sembrador es real, las aves del cielo son reales, los espinos son reales, las piedras son reales, el trigo es real, la cizaña es real, existen. Entonces el seno de Abraham existe, el infierno existe, y en el infierno se tiene conciencia y se tienen todos los sentidos vivos, no como los testigos de Jehová enseñan, que muerto el perro, muerta la chanda. No, Señor, el hombre muere, pero su destino eterno está determinado por lo que hace aquí en vida. ¿Ama a Dios o rechaza a Dios? Porque si hay exterminio, bueno, me adelanté al tema dentro de 15 días. Si somos exterminados, pues vamos a disfrutar la vida. Vámonos para un burdel ahorita, vamos a robar, a matar, a
hacer hasta para vender, igual pues no vamos a ir a ningún infierno, vamos a pasarla rico. Pues no, porque Dios es un Dios justo y Él prometió castigar el pecado. Amén. Entonces la semana que viene vamos a terminar, quedamos allí en Lucas 16, si Dios quiere la semana que viene terminamos este tema de la inmortalidad del alma y con la ayuda del Señor dentro de 15 días entraremos en el otro tema que es el infierno. ¿Y esto por qué es importante? Pero es que ¿qué tiene que ver que si creemos en el alma? Y que, hermano, pues es que si no creemos en el alma no hay infierno. Entonces, ¿de qué nos va a salvar Cristo? Pues de nada. Cristo nos salva de la condenación eterna. No hay condenación eterna. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no, que como que no se pierda. No es que no hay infierno, no hay condenación eterna. El que cree pues se va, Dios lo borra del disco, pero deja su dirección allí. Después lo restaura cuando Cristo venga y se lo lleva para el paraíso si es de los 144,000 y si no pues a lavarle los zapatos a Charles Russell. Y los demás, ese pedazo no se pierda, hay que mocharlo, porque ellos dicen que no hay condenación. Pero la Biblia es clara, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el que se pierde no tiene vida eterna, y el que tiene vida eterna no se pierde. Hay dos lugares eternos, dos destinos eternos, ningún exterminio, ninguna aniquilación. Amén. Entonces vamos a orar para finalizar y entramos al tiempo de las peticiones de oración. Mire, vino Carly. Hola, Carly. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra, donde tú, Señor, nos muestras la doctrina correcta. Nos has enseñado a través de ella y hay más elementos, más argumentos para poderlo probar, que por cuestión de tiempo no los pudimos ver hoy, pero qué maravilla, Señor, qué consuelo saber que tu palabra, Dios, es veraz y que a través de ella podemos darnos cuenta del error, reconocer la falsa enseñanza y aferrarnos, Señor, más a ti. Gracias, Dios, por no dejarnos solos. Gracias, Señor, por habernos dado este manual tan maravilloso, este pan de vida, esta leche espiritual no adulterada, para que podamos, Señor, tener luz y ser, Señor, guiados en esta senda, en este camino que tú has preparado para nosotros, el camino de la fe, para que podamos vivir en obediencia a ti y entender que hay dos destinos eternos. Y el que cree en Cristo no será condenado, como dice Juan capítulo 3 versículo 18, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Padre, por habernos salvado en Cristo. Amén. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.